anclado, por una parte, en la tradición mapuche campesina, de alguna manera ya mestizada, ¿no? Y en la tradición mapuche y mestiza urbana. Yo me crié en una población, digamos, ¿no?, de Osorno, cerca del río Rahue, ¿no?, al lado de una vía férrea, que fue una toma que hicieron los pobladores de este sector, porque antiguamente había solamente una calle, ¿no? Luego, en el 73, hubo una toma y mi familia también participó, digamos, ¿no?, de esa situación. Y esta población era una población intercultural, aunque nadie asumía derechamente, digamos, ¿no?, su condición indígena, ¿no? ¿Por qué nadie la asumía? Porque, bueno, el colonialismo fue tan feroz, ¿no?, en la zona de Osorno, digamos, en la región de los lagos, que muchos huilliches perdieron ese contacto, digamos, ¿no?, con su propia identidad y trataron de blanquearse en la ciudad, ¿no? Y en mi población no fue distinto. Éramos los Huenú, los qué sé yo, digamos, ¿no?, una serie de apellidos, ¿no?, Ulicharo, ¿no? Todos mis vecinos eran de origen huilliche, pero nadie asumía, digamos, ¿no?, esa condición, porque había un corte, ¿no?, un corte que se dio brutalmente, digamos, ya a principios del siglo XX, ¿no?, con muchas matanzas y ese tipo de cosas, ¿no? Al contrario de lo que ocurrió en la Araucanía, digamos, los huilliches ocultaron, ¿no?, su ser, ¿no?, su ser indígena. En el caso de la Araucanía, los mapuches fueron reducidos, pero fueron reducidos, digamos, ¿no?, en términos de geografía campesina, no de geografía urbana. Los huilliches tuvieron que salir de su territorio, gran parte de ellos, para hacer la vida en la ciudad. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, ¿no?, mi anclaje cultural tiene que ver, digamos, con esa situación, ¿no?, biográfica, tiene que ver con esa situación histórica, ¿no?, y tiene que ver también, digamos, con la formación, ¿no? Yo ingresé a la escuela chilena urbana, digamos, ¿no?, y claro, en la escuela aprendí a leer, y en la escuela me gustaron los libros, empecé a leer poesía, empecé a leer novelas, ¿entiendes? Y todo eso ya se convirtió en el llamado vicio impune, que hasta el día de hoy, digamos, no se puede erradicar de mi persona, digamos, ¿no? Y eso también te va marcando, o sea, te va formando, ¿no?, y te va deformando, ¿sí? La literatura, digamos, no es que sea, digamos, ¿no?, un producto que solamente te conduzca hacia lo benévolo, también te conduce, digamos, hacia la malditez, ¿no?, hacia la contradicción, ¿no? Y creo, digamos, que en el contexto, digamos, ¿no?, occidental, el malditismo ha tenido buena venta porque en realidad, digamos, ¿no?, es difícil para un poeta que escribe, digamos, ¿no?, instalarse como tal en su contexto cultural, ¿no? Es como muy complejo, ¿no? Y por eso, digamos, en Chile tenemos también esta situación de poetas que se pelean a muerte, digamos, y que se da también en todo el contexto latinoamericano, ¿no? Poetas, digamos, que se pelean por un premio, por una beca, por una portada, por un artículo, por una mujer, etc. Bueno, por una mujer es más aceptable. Entonces, bueno, yo me crié en ese contexto y de ahí, bueno, surge mi literatura, que tiene que ver un poco con estas memorias orales, pero también con estas memorias escriturales, ¿no? Y Reducciones, digamos, trata de compatibilizar ambas posibilidades, ¿no? Pero yo sigo estos dos caminos paralelos, ¿no? Una poesía más afincada, digamos, en lo que se entiende por poesía universal, que sería Puerto Track, y ahora va a salir otro libro, digamos, que está en esa línea, ¿no? Y una poesía que está más anclada en el mestizaje, en lo intercultural, ¿no?, en lo étnico, ¿no? Pero también en mi poesía, entre comillas, mapuche, ¿no?, es una poesía, digamos, que se autocuestiona, ¿no? No es una poesía estrictamente del canto, ¿no?, aunque hay mucho de canto también, ¿no? Entonces, yo trato, digamos, ¿no?, de unir estos pedazos dentro de mis posibilidades creativas. A veces se consigue, otras veces uno queda literalmente en el fracaso, digamos, ¿no? Y eso lo sabe uno, no lo sabe
O en deuda. Claro. Eso igual, yo leí tanto Ceremonias como Puerto Drácula, uno no ha leído Reducción. En Ceremonias ya lo recogía de cierta parte, ya se entendía la poesía como registro, rescatabas diarios o historias que estaban en algún lado dando vuelta oralmente y se plasmaba el libro, no en escritura. Esto entonces poníamos a hablar de Reducciones, profundizaste un poco en eso, lo llevaste un poco más allá y lo presentaste ya como un núcleo de libro en el fondo. Claro. Mira, yo creo que el común denominador de mi escritura poética es crear o trabajar textos en los que yo no soy el personaje. Y creo que en eso, digamos, no estoy más bien ligado a las poéticas occidentales. Mis poemas son cuentos, son relatos de otros personajes, son voces de otros. Por lo tanto, lo que yo hago es coordinar un poco esas voces en esta polifonía, ¿no? de sujetos. Pero, digamos, ¿no? Ese enmascaramiento obviamente tiene mucho de mi biografía, tiene mucho de historia y de la historia de las comunidades en las que yo he transitado, ¿no? Soy parte de las comunidades, pero también soy un sujeto que transita por ellas, que va, digamos, ¿no? de la comunidad campesina a la comunidad urbana. Que es lo que le pasa a muchos autores mapuches hoy día. El 70% de los mapuches viven en la ciudad. En ese caso, es obvio que lo gráfico es hace 5 generaciones que los mapuches están instalados en la ciudad, entonces a veces, digamos, no es como bien digamos, no ofensivo, por decirlo menos, ¿no? Cuando a un poeta de origen mapuche le piden, ¿no? que se despliegue, ¿no? una especie de pánico, ¿no? o de peuco, digamos, ¿no? como un ave, ¿no? ancestral, y que muestre, digamos, ¿no? todas estas cosas mágicas, ¿no? contra las que yo en realidad, digamos, no estoy en contra, porque la vida indígena no es necesariamente mágica. Además, vestido así se baila, no se canta. Vestido así con plumas y todo, para bailar. Depende como el arraigo cultural, como decíamos delante, de cada autor, en el fondo, de cada... Claro, digamos, pareció lo que preguntaba yo delante, en el fondo, del viaje de Lula a la poesía escrita. Claro, se responde según el sistema de creencias de cada autor, en el fondo, ¿no? Si Eliana Borquillanca lo hace y lo practica y lo reproduce, es porque claramente ella creció en un contexto o pretende mostrar un gesto en ello también, en el fondo. Exacto. Arraigado. O a eso entendí un poco de la respuesta de Jaime. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, yo quiero decir algo, pero es que no sé si es tanto pregunta, pero a modo de hipótesis. Respecto de la creación, ¿podría considerarse también una traducción? Esto porque, no noté. En el fondo, estas nuevas creaciones, como esta creación poética indígena, también es una nueva manifestación literaria, poética, de un sujeto que se reconoce, que se identifica con lo originario, con su pueblo, con su ascendencia, ¿ya? ¿Por qué traducción? Porque en el fondo están indagando en otros códigos y en otro lenguaje, ¿ya? Están traduciendo la oralidad a la escritura, ¿ya? Y eso me recuerda también lo que usted mencionó sobre Guaman Poma de Ayala. Si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, es muy difícil comprenderlo. ¿Por qué? Porque está escrito en un código quechua. No se traduce a la semántica, digamos, del castellano, sino que es difícil porque es como si, literalmente, es como si nosotros pasáramos al inglés y habláramos como un Tarzán, así malo. Hablamos como Tarzán. Una cosa así. Entonces ahí no hay un trabajo de traducción, sino que simplemente pasa su dialecto, su lengua quechua al castellano, ¿ya? Entonces, con esta, digamos, traducción en el fondo también es una nueva forma de representar, ¿ya? Lo que ha venido haciendo la tradición literaria, lo que ha venido haciendo la academia, cómo se ha representado, cómo se ha hablado de este otro sujeto, que es el sujeto indígena, cómo lo ha venido haciendo, qué sé yo, desde las primeras escrituras de Pedro Valdivia, cómo lo hizo la Araucana, cómo lo han hecho los textos canónicos, cómo se han creado imaginarios. Y cómo, bueno, la representación en sí también es un medio con una finalidad. Si quiere conseguir algo a través de la representación. Ya no es presentarse, está representando. Entonces,
el creador indígena traduzca para representar, en el fondo también está autoconstruyéndose, ya está, digamos mejor, reconstruyendo ya ese imaginario que alguna vez se representó, que fueron las letras, el campo letrado, digamos, tradicional. Entonces, son como unas letras de emergencia igual, digamos. Y eso es lo que yo veo que pasa en muchos casos, ¿ya? Que por un lado mantienen también los elementos originarios, como el canto, la lírica, la métrica, no la olvidan tampoco, pero bueno, encuentran, qué sé yo, en la poesía una forma de reconstruir, que también se acomoda, es otra manera, también no es tanto como los libros de historia, pero se escribe también una nueva historia a través de la poesía. Y yo veo que eso es lo que pasa también con lo que usted hablaba sobre sus mismos libros, ¿no? Bueno, yo creo que todo poeta en general, digamos, trabaja con una masa de lenguaje, ¿no?, que es necesario domesticar, que es necesario traducir, en definitiva. Cuando el poeta, digamos, tiene en su cabeza, ¿no?, una intuición, una obsesión, ¿no?, un repiqueteo lingüístico, ¿no?, a veces no está claro, digamos, acerca de qué tiene que escribir. Y pasan días, pasan meses, incluso años, en que esa masa de lenguaje, digamos, ¿no?, confusa, logra, digamos, ¿no?, estabilizarse en la escritura. Y esa es una operación traductiva también, autotraductiva. Ahora, esa operación, digamos, ¿no?, autotraductiva es doble en el caso de los poetas indígenas o de los poetas extranjeros que quieren escribir en otra lengua, ¿no? Porque esa masa, digamos, ¿no?, amorfa y confusa de lenguaje, primero tiene que ser traducida tal vez al idioma propio y luego condicionada, ¿no?, y ordenada en el idioma, ¿no?, mediador, ¿no?, en el idioma que es el español, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Sebastián Queupul, un poeta, tal vez uno de los primeros poetas mapuches que publicó en los años 60, ¿no?, que en los años 50 publicaba poemas rimados, ¿no?, con la idea que él tenía de la poesía, ¿no?, que era una poesía, digamos, ¿no?, que él había leído en las crestomatías, ¿no?, en los tratados de literatura de la época, ¿no?, en donde toda la poesía era rimada y toda la poesía tenía que ver con el modernismo, o tenía que ver con García Lorca y su cancionero, ¿no?, gitano, o con Rubén Darío, ¿no? Entonces él trató, ¿no?, de escribir la poesía como él consideraba que era la poesía en español, ¿no?, lo que le enseñaron, esta poesía, ¿no?, modernista, poesía de los años 20 o 30. ¿No? Para él eso era la poesía, ¿no? Lo había leído a Pablo de Roca y Los Gemidos, no había leído a Vicente Huidobro, no había leído a las vanguardias europeas, ¿no?, no leyó el dadaísmo, ¿no?, pero sí leyó, digamos, ¿no?, a los poetas españoles, a los poetas latinoamericanos del modernismo. Por lo tanto, él creó, digamos, este modelo, ¿no? Él dijo, este es el modelo de la poesía, y escribió por lo menos 20 poemas en ese formato. Claro, entonces ahí él dijo, bueno, esta es la poesía, estos son los recursos que yo tengo que usar para escribir poesía y para que me entiendan y para que me acepten como poeta, ¿no? Entonces, claro, la sociedad literaria dominante, digamos, ¿no?, dijo, claro, sí, es un poeta porque tiene rima, porque tiene estrofas, etc., ¿no?, porque tiene ciertas imágenes, tiene comparaciones, metáforas, etc., ¿no? Y esa operatoria, digamos, ¿no?, es una operatoria que todos los poetas, sobre todo los poetas indígenas, estamos haciendo. ¿De qué manera somos considerados poetas y no etnopoetas? Porque se supone que hay un formato y hay un código de poesía universal. Desde Goethe, ¿no?, que hablaba de la universalidad de la literatura, del romanticismo, ¿no? Entonces,
nos vendieron la pomada, digamos, ¿no? A todos los países periféricos, de que la literatura, ¿no?, tenía un formato, tenía una secuencia, tenía una esencia para ser universal. La discusión que hay hoy día sobre si la obra de Violeta Parra es poética o no, lleva larga data en este país, ¿no? Muchos académicos dicen que eso no es poesía, que eso es folclore, ¿no? Claro, porque se está mirando, digamos, ¿no?, la construcción poética con otros códigos, desde otro enfoque, ¿no? Entonces, evidentemente que los poetas, sobre todo los poetas, digamos, transculturales o más mestizos, de los que yo me incluyo, ¿no?, somos poetas que estamos tratando, digamos, ¿no?, de generar un producto que sea entendible, ¿no?, por lo menos por los poetas, ¿no?, por los poetas en ejercicio, ¿no? Ahora, si nosotros escribiéramos, ¿no?, o recuperáramos los formatos de los cantos antiguos estrictamente, seríamos catalogados como poetas naif, ¿no? Porque mucho cantito al cantarito, al metahue, digamos, mucho cantito al río, mucho cantito al árbol, mucho cantito al abuelito, ¿no? Eso es muy infantil, es muy naif. Claro, tratamos de ser poetas profesionales, entre comillas, e instalarnos en esta gran codificación de la poesía universal. Pero al instalarnos también como poetas de origen indígena, estamos generando, digamos, una especie de ruptura, digamos, aunque sea muy lenta, ¿no? Pero esa crítica, igual, esperemos que ya está un poco olvidada, como de considerar no solo a la poesía o a la creación indígena, que si ya hablemos de literatura infantil también, como una subliteratura, y eso ya, esperemos que esté dado por cerrado. Eso no está dado por cerrado, en absoluto. O sea, quienes van a un taller de poesía van a leer a los poetas canónicos, ¿no? Van a leer a Rimbaud, van a leer a Baudelaire, van a leer a Walt Whitman, van a leer a Breton, van a leer a los poetas objetivistas norteamericanos, ¿no? Esa es la poesía universal. Vallejo, incluso Vallejo, César Vallejo es un poeta difícil porque tiene, ¿no?, esa condición indígena en su lenguaje que lo hace, digamos, ser un sujeto no reducible, ¿no? Entonces yo creo, digamos, que todavía, digamos, ¿no?, las rotulaciones, ¿no?, están vigentes, ¿no? O sea, cuando alguien participa en un concurso de poesía, ¿no?, trata de mandar aquello que considera que es de mejor calidad poética. ¿Y qué es la calidad poética? ¿De dónde nos agarramos para verificar calidades poéticas? De la poesía canónica. Es esa el referente, digamos, que nos permite evaluar, ¿no? Y uno puede recibir como jurado 500 poemas, ¿no?, y decir, no, este está mal rimado, ¿no? Este en realidad, digamos, no es una reflexión, no es un poema, ¿no? Claro, eso es el problema al adjetivizar como la poesía, al llamar la poesía indígena también, como se dijo antes, limita tanto para la comprensión, para la investigación, para la educación, la enseñanza de la misma. Limita y posibilita cosas también. También. O sea, no Hoy es, en día también está apareciendo una nueva crítica en torno a la poesía indígena y desde también sujetos, investigadores indígenas que se están llevando un trabajo amplio sobre cómo estudiarla, sobre cómo entenderla, sobre cómo enseñarla también, como reposicionándola. Entonces, eso también es interesante. Bueno, yo creo que hay digamos, hoy día muchas posibilidades y ofertas de comprensión, ¿no?, de ciertos fenómenos, en este caso literarios, ¿no? Y agradezcamos que existen esas posibilidades, ¿no? O sea, este pequeño encuentro, digamos, es una posibilidad de ingreso, ¿no?, a ciertas poéticas que muchas veces no conocemos o no nos interesan porque en definitiva, digamos, no tenemos los elementos como para la comprensión, ¿no? Hannah Arendt, por ejemplo, decía que todo su trabajo filosófico era para comprender, no para instalarse como filósofa de la política, ¿no? Y creo que en el campo, digamos, de la academia y de los estudios literarios hemos adolecido, ¿no?, de
ciertas pedanterías, ¿no?, que nos han limitado, ¿no? Nos han limitado, no queremos comprender, queremos plantear una tesis, ¿no?, para que nuestra tesis sea copiada y sea repetida hasta el infinito, ¿no? En el fondo, en la intelectualidad chilena no hay un oficio de convertir una obra al servicio de una sociedad, hay un oficio de prostíbulo, así, intelectual, de ganar notoriedad. Claro, o sea, hemos tenido, digamos, en este contexto neoliberal, digamos, eso se ha marcado con mucha más fuerza, digamos, ¿no?, donde en realidad la productividad y la figuración son elementos principales para canonizar, ¿no? Y para configurar sujetos canonizadores también, ¿no? Bueno, estas posibilidades, digamos, ¿no?, que nos tiene en general la universidad, es una posibilidad abierta, digamos, ¿no?, a la posibilidad de comprender ciertos fenómenos, de entender, digamos, que la literatura no es solamente aquella literatura europea o norteamericana. Hay una cosa, digamos, que es bien extraña, digamos, ¿no?, que en este mundo, según la UNESCO, hay más de 6.000 idiomas vigentes, ¿no? Pero la gran literatura occidental está escrita, yo no creo que en más de 8 idiomas. De los 6.000 idiomas vigentes que plantea la UNESCO, solamente 73 tienen escritura. O sea, si nosotros nos atenemos a ese dato, desconocemos muchísimo, ¿no? Hay mucho que no sabemos, ¿no?, pero nos hacen entender, comprender o asumir que porque conocemos literatura francesa, italiana o rusa o norteamericana, sabemos de literatura, ¿no? Sabemos de literatura universal, que es lo peor, digamos. Entonces, claro, o sea, cuando uno tiene esos datos y los analiza y los plantea y los discute, ¿no?, se da perfecta cuenta, digamos, de que algo anda mal en este rollo, digamos. Y eso que anda mal tiene un sentido, tiene un objetivo, ¿no? Y ese objetivo es político. En ese mismo caso, lo que decías tú como poesía indígena tiene el doble filo, ¿no?, de presentar nuevas poesías que de otra manera no se habrían podido. También el rótulo medio como que encarcela un poco, limita, que es que partimos aclarando, ¿no?, que es la primera pregunta que se hizo justamente porque hay términos que generan polémica, ¿no?, o hay convenciones que levantan polvo, ¿no? Justamente yo creo que, recogiendo un poco lo que dijeron en todo este rato también, este tipo de conversatorio, de espacio para conversar justamente sirve para poner en jaque ciertos conceptos poco claros o que levantan mucho polvo y dialogar, no discutir. Lo que lo importante es que sea pública la discusión, ¿no? Cuando uno hace cultura, la discusión es abierta, no es cerrada, ni en la academia, ni en los talleres de poesía, ni en los grandes premios, de ninguna forma, ¿no? La forma es que discutirlo, la cultura se hace así como la estamos conversando ahora, ¿no?, o será lo ideal. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a la lectura?